Hola, que estoy hablando con el dueño de Pluto. Sí. Oye, simplemente saber qué raza es que está comiendo. El perro, pues evidentemente tenía que dejar de comer una bola marrón, que el 90 y pico por ciento de los perros aún siguen comiendo en Europa pelotas marrones, que es el pienso. Y a partir de ahí dijimos, oye, si los estamos humanizando deberían comer algo un poquito más humano, ¿no? Y luego porque vimos que el censo de perros subía e inversamente proporcional la tasa de natalidad bajaba. Las universidades, que se estudia veterinaria, los financiadores son las empresas multinacionales del pienso, ¿no? Incluso los laboratorios son sponsorizados de alguna manera por estas empresas. A veces parece que te estés justificando y que lo malo sea Dogfight. Tía, qué pelos, tía, qué cacas, o qué come tu perro, pues come Dogfight y esto y lo otro, y rápidamente la gente lo prueba. Encontrar cuál es la manera de crecer, cuál es el producto correcto, en el precio correcto y la manera de vender correcta, ¿no? Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Hoy en Se Vende Humo vamos a hablar de un tema que está explotando, la alimentación para mascotas, una industria enorme, llena de mitos y dominada por gigantes en la que el usuario final, tu mascota, no decide la compra. Y para hablar de esto, tenemos hoy a Gonzalo Noy, fundador y CEO de Dogfight Diet, una marca que está construyendo una narrativa diferente alrededor del producto, la confianza y el cambio de hábitos. Bienvenido, Gonzalo, al podcast. Muchas gracias, Raúl. Con muchas ganas, Gonzalo, de hablar de cómo estáis vendiendo a un cliente, a un usuario, que no es el que decide la compra. Totalmente. La verdad que muy contentos de haber podido empezar, a revolucionar el sector del pet food. Nuestra intención un poco fue intentar cambiar la vida de los perros, intentar siempre dar un producto que fuese un poco acorde a la humanización del perro en casa, y yo creo pues, que lo hemos conseguido, ¿no? Con la comida que ofrecemos. Ahora hablaremos más en detalle. A una marca súper potente, muy diferente y que, bueno, definitivamente sabéis, ya ha creado un nombre, ¿no?, en la categoría. Antes de arrancar, Gonzalo, y ir al detalle, te comparto la única regla en el podcast, que es justamente no hacer honor al nombre del podcast, ¿no? Intentar no vender humo. ¿Aceptas el reto? Aceptado. Venga, pues vamos a por ello. Vamos allá. Pues Gonzalo, vamos a hablar un poquito de quién eres tú y siempre me gusta preguntar algo personal que debamos saber de ti y que no salga en LinkedIn. Sí, buena pregunta. Pues yo soy un apasionado de los negocios, nunca he trabajado para nadie. La verdad, yo en segundo de carrera ya me monté estudié ADE, ya me monté mi primer negocio, que era una marca de relojes y una marca de gafas. Y a partir de ahí lo vendí todo muy rápido, en 3 meses, y monté Dogfight. Esto es una cosa que yo creo que es esta disrupción tan rápida de siempre haber trabajado, o sea, nunca haber trabajado para nadie, siempre haber trabajado por cuenta propia y ser, tener esta mentalidad súper emprendedora, y luego pues haberlo hecho tan rápido el giro, ¿no? De decir 2 o 3 cosas que tenía que me habían funcionado, pues dejarlas en 3 meses y empezar este proyecto desde cero y con el riesgo que suponía desde el principio. ¿Este cambio de patrón o este patrón diferente te viene por familia o es curiosidad innata? ¿Cómo? No. De hecho, todo lo contrario, porque mi padre en concreto me decía que, es directivo de una multinacional, me decía, oye, ponte a trabajar ahí, que va a ser una carrera, pues, no es que sea más fácil, pero más asegurada, a nivel de, pues, de llegar a un salario antes de tiempo, ¿no? Alto. Y ahí rápidamente dije que no, que mi vocación era, pues, intentar arriesgarme y trabajar por cuenta propia e intentar revolucionar. Sobre todo a mí lo que me hace feliz es aportar valor y crear valor, ¿no? Y yo creía que trabajando por cuenta ajena, ¿no?, para alguna persona o para una empresa, pues ahí podía exprimir menos mi cabeza, ¿no?, y mi creatividad o mis ganas. Arrancas de jovencito fuerte, ¿no? Rompiendo moldes a nivel Sí. de herencia familiar. Y un poquito comentabas, ¿no?, lo que ya es Dogfight Diet. La pregunta que te quería hacer es, oye, ¿qué haces en tu día a día, en tu semana, en tu mes? ¿Y por qué haces lo que haces? En el día a día, la verdad que ha cambiado mucho desde que empezamos. Al principio de todo, pues evidentemente hacíamos de Vespa, ¿no? Vespa aquí, Vespa allá, ¿no? Hacíamos desde cocinar, cómo preparar pedidos, hacer de comercial, contabilidad, marketing, ventas, todo, ¿no? A día de hoy, pues tanto mi socio como yo nos dedicamos un poco más a la creación de estrategia y a que el business plan se cumpla, ¿no? O sea, tenemos ahora, en Dogfight somos 550 personas, sobre los 90 millones de facturación, y, y la verdad que, pues evidentemente los roles cambian, ¿no? Como te decía, a día de hoy gestionar todo, unirnos, yo llevo toda la parte más de growth, GA y ventas, y mi socio toda la parte más de producción y operaciones, y cada uno de nosotros pues vela
porque cada uno de estos departamentos estén alineados entre ellos y pues que estén cumpliendo pues lo que el forecast que nos estamos, el business plan, lo que nos estamos proyectando y el crecimiento que tenemos en mente para este año, ¿no? Y mi día a día, pues despertarse por la mañana, hacer algo de deporte, sea por la mañana o por la tarde, ir a trabajar y a partir de ahí también con un niño que tengo de 2 años, pues intentar conciliar lo máximo Igualmente posible, sí. correcto, cambiarse el sombrero de emprendedor, de CEO y irse para casa y hacer lo mismo, emprender con él y con la misma actitud o más, pues estar con él y disfrutarlo. Qué bueno. Y en este contexto, llevamos 5 minutos de podcast, te tengo que hacer la pregunta, ¿vale? Siendo el fundador y director general de una empresa de alimentos para perros que factura 90 millones de euros. No, la la- respuesta es no. ¿Perdona? No tengo perro. No tienes perro, vale, es la primera pregunta. Si tienes mascota, no tienes perro, Es ¿vale? una pena, la verdad que ¿Vale? es una pena porque es un tema de tiempo, no ¿Vale? por voluntad, o sea, me encantan, me apasionan. De hecho, cuando veo un perro por la calle que no conozco de nada, yo creo que hasta soy de los demasiado un poco atrevidos, ¿no? Porque a veces a los pet parents, ¿no? Los dueños, pues son un poco más, a veces, ¿no? Tranquilo, ¿no? Me encantan los perros, pues sí que es verdad que con un niño de 2 años, todo lo que llevo encima y todo lo que gestionamos, pues la verdad que se me hace un poco imposible dedicarle las horas que le quisiera dedicar, ¿no? Ujú. Yo soy de los que piensa que hay momentos que toca y hay momentos que no toca, ¿no? En la vida, y yo he tenido perros a nivel familiar, con mi familia, de hecho mi padre y mi madre tienen perros, pero yo en este caso no es la etapa que toca. Seguramente cuando vayamos ampliando familia y esto se vaya haciendo más grande, pues seguro que para un bienestar familiar, pues introduciremos la figura del perro seguro. ¿Cuántos años lleváis con Dogfy? Pues fundamos la empresa en 2019 a finales, pero empezamos a vender en enero del 20. O sea, Vale, realmente pues 6 pues lleva añitos más, 6 ¿no? añitos. Sí. En estos 6 años, tú sin tener perro, ¿cómo has visto un poco la evolución de hoy en la sociedad? ¿Estamos teniendo más mascotas? ¿Está frenado? ¿Cuál es un poco la sensación? Yo tampoco tengo mascota, ¿vale? Pese a que mi mujer lo empuja por activa y por pasiva. Entonces, ¿cuál es un poquito la percepción que tenéis vosotros, que sí que estáis metidos en esta industria? No sé si a nivel de España, a nivel Europa, a nivel mundial. ¿Estamos teniendo más mascotas o es algo que va y viene? El principal motivo por el cual montamos Dogfy fueron por dos cosas. El primero, la humanización del perro en casa, o sea, ya dejaron de ser cosas o mascotas, sino que pasaron a ser miembros de la familia. Y luego porque vimos que el censo de perros subía e inversamente proporcional, la tasa de natalidad bajaba. Esto fue hace 5 o 6 años, ahora ya hace un par de años que circulan varias noticias de que en España hay más perros que niños o sea, de menores desde 0 años hasta 17 años. Antes era 16, ahora subió a 17. Lo que está indicando es que sí, que es verdad. No sé si es por un tema de un poder adquisitivo, de que quizá la gente pues tiene menos capacidad para poder hacer frente a independizarse y luego con ello, pues bueno, todo se va retrasando un poco y entonces la faceta un poco de tener hijos pues se ha sustituido en estos años previos por perros, ¿no? Está claro que esto sucede en todos los países de Europa, no tanto el tema de la tasa de natalidad, sí el tema de censo y el tema de la humanización del perro, ¿no? Entonces, ahí sí que pensamos que el perro, pues evidentemente tenía que dejar de comer una bola marrón, que el 90 y pico por ciento de los perros aún siguen comiendo en Europa pelotas marrones, que es el pienso. Y a partir de ahí dijimos, oye, si los estamos humanizando deberían comer algo un poquito más humano, ¿no? Entonces, de ahí, de una idea tan simple como esta, empezó un proyecto complicado y complejo, ¿no? Y con mucho detalle, con mucha operativa, con mucha producción y con un go-to-market complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que a raíz de esto es donde vimos la oportunidad de decir, oye, si damos comida natural que va a la nevera bajo un modelo de suscripción, en raciones diarias con ingredientes que son naturales y que los puedes intuir los ingredientes, pues creo que el perro, aparte de que le va a gustar más y es más saludable, los pet parents verán que esta humanización se está viendo también compaginada o acompañada con la manera de alimentarles. 100%, 100%. En este proceso, ¿hay algún consejo que te dieron en su momento y pensaste, buf, no sé si lo veo, pero que al final se ha demostrado que es verdad? Sí, el primer consejo que tuvimos era intentar ir por la vía de online. Bueno, consejo. Fue entre consejos e intuición nuestra, no Ujú. prueba, porque la intuición nos decía otra cosa. Yo siempre digo que en los negocios hay que tener foco para que funcionen, ¿no? Entonces nosotros quisimos probar hacer la parte del retail y la parte de online, ¿no? Entonces nosotros creemos, o en este caso creo que hacer dos cosas a la vez tan complejas en un momento tan difícil, ¿no? Que teníamos que demostrar de que tenían los pet parents un problema, pero el 90% de los pet parents daban pienso, por lo tanto ese problema no lo veían tanto, porque todo el mundo le daba pienso, prácticamente todo el mundo. Y nosotros teníamos que entrar en un mercado, ¿no? En un océano azul que se llama un Blue Ocean,
intentando crear esta solución al problema, ¿no? Y intentar crear esta necesidad de hacer el cambio, ¿no? Entonces, probamos a hacer el retail, fuimos a una feria para intentar ver si los distribuidores, las tiendas y tal, pues tiraban. No teníamos marca, vimos que realmente era mucho más fácil entrar en la parte de ads, intentar crear el mercado con inversión desde ahí, con influencers, con generadores de contenido, con un equipo Ujú. de ventas que están llamando a los clientes para explicarles, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está tu perro? ¿Qué es lo que está comiendo? Pienso, pues nosotros somos Dogfy, somos la otra cara de la moneda, ingredientes frescos, naturales, bajo modelo de suscripción, va a la nevera. Y entonces te lo explicas un poco, entonces pruebas con una prueba, haces una prueba de 14 días, luego a partir de ahí es un modelo de suscripción mensual que mes a mes vamos enviando la comida personalizada a casa a las casas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a la pregunta, ¿no? Sí que hicimos una bifurcación de intentar probar retail y B2C online y decidimos dejar el retail y centrarnos 100% al B2C. Una cosa muy bien hecha. Sí, Qué sí, sí, bueno. sí, Te total. anticipabas, ¿no? De que al final, como empresa de alimento para perros, tenéis un sistema, tenéis un motorcito y un equipo de ventas. En este podcast hablamos de ventas y acercamos al final, ¿no? El beneficio de las ventas, tanto en la parte profesional como en lo personal. Gonzalo, si te digo la palabra ventas, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Es que es todo, o sea, es que si para mí ventas es que incluso en el mundo personal, ¿no? Al final cuando haces amigos también te tienes que vender, ¿no? Si eres buen amigo, si no eres buen amigo, si eres simpático, simpática, cuando vas a una discoteca cuando eres más joven a conocer a gente, pues lo mismo, cuando encuentras a tu pareja, que en principio es una de las decisiones más importantes, pues lo mismo. Es que acaba siendo vender, siempre todo, venderse e intentar, evidentemente sin vender humo, ¿no? Dice un poco siendo un poco lo que eres, pero al final nos estamos vendiendo. Y en Dogfile las ventas lo han sido todo. O sea, una de las cosas que hemos hecho bien o muy bien comparando con otros competidores, pues hemos escalado muy rápido y otros quizá no tan rápido y han tenido incluso que otros que cerrar. No es porque el producto no es bueno, no es porque ellos no lo hayan hecho bien a nivel de producto, pero sí que el go-to-market, si no lo haces rápido, Ujú. no generas esta trustability, este reconocimiento de marca y entonces al ser comida, pues para perros, pues no tienes como este seguro, este awareness, ¿no? Entonces nosotros hicimos muy bien, creamos un equipo de ventas telefónico, que esto es una cosa bastante extraña en B2C, es mucho más normal con SDRs y account executive. Entonces nosotros lo que hicimos es que en nuestro formulario en la página web dejas los datos del perro y pedimos el mail como casi todas las webs, pero además el teléfono. Entonces nosotros llamamos a los clientes, tenemos 80 comerciales en diferentes países, en Italia, España, Francia y Alemania. Ujú. Y a partir de ahí llamamos, tenemos una conversación, todo lo que no ha entrado directamente por la página web porque no tiene dudas, porque por lo que sea, pues les llamamos, tenemos un CRM propio de ventas que creamos nosotros in-house con nuestro equipo de ingenieros, que tenemos 20 y pico ingenieros, y la verdad que súper contentos, ¿no? Porque al final ahí sí que pudimos hacer una disrupción importante en el sector porque empezamos a entender qué es lo que necesitaba el cliente, empezábamos a hacer preguntas, ¿no? Y con las preguntas muchas veces sabes si tienes que hacer algo mejor internamente o si ellos tienen dudas cómo comunicarlo, hacer ads diferente, ¿no? Y teniendo esta información del cliente nos hicimos muy poderosos, ¿no? Esto es una de las cosas buenas que tenemos en España, ¿no? Porque el labor cost, ¿no? Pues los salarios aquí son más baratos o más económicos o más justos, por decirlo de una manera, que con otros países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, Sí. nosotros tenemos internalizado todos los equipos de Europa aquí, en Barcelona, y esto nos hizo poder ser más competitivos a la hora de crear este call center, ¿no? Ujú. Luego hay otro tema que es el tema de la IA, ¿no? Cómo afecta todo Viene esto, fuerte. Sí, sí. pero realmente sí que fuimos muy rápidos a nivel crecimos mucho gracias al go-to-market, ¿no? En hacer un marketing muy bueno, creando muchos leads, ¿no? Para que este equipo de ventas y este CRM se nutriera y poder crecer al máximo. Aquí, Gonzalo, hablabas antes de la importancia del foco cuando arrancas, en el caso, ¿no?, de los canales y cómo vas a captar al cliente, pero también a nivel de producto. Entiendo que Dogfy Diet únicamente producto para perros, no es Catfy Diet. No sé si contempláis o si en algún momento podéis dar servicio a otros animales. La verdad es que tenemos ya todo contemplado en el sentido de que ya hemos registrado Catfy en toda Europa. Vale. Sí que es verdad que lo tenemos bastante presente. Ujú. Vuelvo a lo del foco, ¿eh? O sea, nosotros consideramos que hasta que no se sature el mercado del perro y es gigantesco, Hay que ir por ahí, ¿no? no hay que mirar hacia otro lado, ¿no? Sí que es verdad que tenerlo un poco preparado, saber cómo hacerlo está bien y sacar cada trimestre un poco la conversación, pero no, es que, ya te digo, en España igual es un 70% de nuestra facturación y es que aún crecemos cada mes. Y en los otros países estamos creciendo muchísimo y cada vez está bajando más España porque los otros países suben mucho, no porque España no crezca.
y la verdad que estamos muy contentos y con el foco en perros. O sea, queremos que hacerlo muy bien en perros, luego también nos dará esta awareness de que la gente del gato también confíe en nosotros, ¿no? Muchas Ujú. veces es que entrará otro y lo hará, ya, pero es que si nosotros nos hacemos muy potentes, por ejemplo, yo siempre, es un ejemplo que es muy exagerado, ¿eh? Pero para que se entienda, si Nike ahora monta otra categoría de calzado, de ropa o de lo que sea, confiaremos en Nike por muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, al final intentamos pensar en que realmente si nosotros nos hacemos líderes en el cuidado, sobre todo en el tema de alimentación para perros, estamos seguros de que si lo hacemos para gatos, la gente confiará en nosotros porque pues, habremos crecido mucho y habremos hecho muy bien las cosas en el tema del perro y lo seguiremos haciendo o intentaremos clonar lo mismo con el gato, ¿no? Entonces sí que lo tenemos ahí en el radar, lo tenemos en paralelo medio trabajado Ujú. y seguimos con el perro a tope porque nuestro foco está ahí. Sí, que al final cuando ya tienes una posición en una categoría, si no te vas a una industria muy diferente, ¿no? Es una extensión natural y bueno, una vez ya has sacado todo el oro de la parte más del foco actual, el rollout de Catfy o la vertical que sea, pues seguramente cuelga a caballo de la matriz. En este sentido, ¿qué fue lo más difícil al principio cuando arrancasteis, entiendo, en España? No sé si el posicionar el producto, ¿no? Las pelotas marrones que comentabas, generar confianza, un tema también de logística o que la gente al final pues, creyera de que lo que estabais distribuyendo pues realmente estaba no vendíais humo, ¿no? Entre Total. los ads y lo que al final acaban recibiendo. Lo que nos costó más al principio, todas las empresas, es encontrar el playbook, ¿no? Encontrar cuál es la manera de crecer. Ujú. Cuál es el producto correcto, en el precio correcto y la manera de vender correcta, ¿no? Entonces esto obviamente es lo que nos costó más. Cuando lo descubrimos crecimos muchísimo. Nosotros hemos ido creciendo año tras año un montón y siendo muy eficientes en capital, porque nosotros no hemos levantado tanto dinero y llevamos ya un año y pico que somos EBITDA positivos, ahora cual cosa, una startup, entre comillas, que dejó de ser startup a nivel de números, no a nivel de cultura, y que empieza a ser una scale-up o una empresa más normal, normal, bueno, cuando digo normal, con beneficios, ¿no? Que no dependen ya de inversores a nivel de levantar dinero y que si un mes o no estás demostrando que tienes tracción, pues que tienes que cerrar porque pierdes dinero, ¿no? En Ujú. nuestro caso ya somos eficientes, aún lo seríamos más si no fuésemos tan a gas, ¿no? Con el acelerador a tope en crecimiento. Pero el playbook fue lo que más nos costó. Obviamente también es un negocio que operativamente y de producción es muy intensivo, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy controlado porque donde podemos fallar más es lo que depende en un tercero, que en este caso es la entrega, el delivery de última milla, ¿no? Que lo hacemos con un tercero. Y a nivel de producción, pues tener todo muy escalado al mismo momento que vas creciendo, ¿no? Cuando creces tanto, es muy difícil saber muy bien qué nave coger, qué máquinas coger. Tú crees en un crecimiento, pero lo tienes que ir demostrando. No es lo mismo facturar 5 millones que 50. Pero cuando facturas 5 millones, miras a 20, ¿no? Ujú. No a 200. Por mucho que seas muy optimista, Escala. pero a nivel de Sí. máquinas no puedes dimensionarlo tanto porque la inversión no va acorde a la facturación. Entonces, yo creo que también una de las cosas que hemos hecho muy bien es saber escalar y ser muy óptimos y eficientes en la inversión que hacemos en CAPEX y en qué nave cogemos y cada cuánto la cambiamos, ¿no? Y yo creo que esto también lo hemos hecho muy bien, que es adecuar la operativa y la producción al crecimiento, ¿no? Porque crecer cuando encontramos el playbook parece que lo diga que es fácil, no es tan difícil. Sin embargo, te puedes equivocar mucho en lo otro. Aquí, cuando ya encuentras el playbook, lo difícil es abrir países y seguir creciendo a esa velocidad porque parece que Europa sea fácil porque estamos todos muy cerquita, pero es muy complicado, pues son culturas diferentes, idiomas diferentes, algunas cosas incluso regulaciones diferentes, aunque estemos dentro de Europa. Ujú. Países es un mundo. Pues ahí es donde está sobre todo el challenge, encuentras el playbook en un país, en abrir ¿Cuáles son países. las 2 o 3 principales diferencias que ves entre cómo te compran en España, en Italia, en Alemania y en Francia estabais también, no? Es que son muchas, sobre todo, por ejemplo, nosotros el siguiente país que abrimos después de España fue Francia y, hostia, el país más cercano, un país grande, ¿no? Con perros, con poder adquisitivo. Y fue pues seguramente uno de los errores que cometimos, que no lo hemos cerrado, ¿eh? Sigue y va bien, pero tuvimos que abrir Italia y Italia es muy tipo España, ¿no? Ujú. Depende mucho y por hacer un overview genérico es de tipo de la cultura, ¿no? En Italia y España somos un poco más emocionales y seguramente un poco más impulsivos. En Francia y Alemania son un poco más racionales, ¿no? Sobre todo Francia, pero muy patriotas, tienes que parecer muy francés, hablar muy como hablan ellos, que tienen un par de marcas muy potentes a nivel de pienso, sobre todo Royal Canin, ¿no? Bueno, cuesta. Tienes que hacer una awareness muy long term, muy de largo plazo y ir poco a poquito, ¿no? Metiendo la patita. En Italia pues, teníamos una propuesta de valor muy buena, habían competidores italianos y rápidamente nos empezaron a comprar y fuimos líderes en Italia muy rápido. En Qué España, bueno. pues, obviamente, es el país madre y fue relativamente fácil.
Y Francia, te digo, es que cambia mucho. O sea, es que, por ejemplo, no te cogen casi el teléfono, están acostumbrados. Aquí sí, somos, ya te digo, igual por un tema de carácter y ser un poco más emocionales. No utilizan tanto el WhatsApp, utilizan mucho el SMS, entonces nuestro flujo de ventas iba muy por ahí. Ujú. Y ahí pues nos castiga un poco el crecimiento. Y Alemania llevamos 5 meses y es un país que, bueno, que tienes que tener más calidad y darle un toque más científico, ¿no? Entonces, darle un poco más de veracidad científica con veterinarios, un poco la web más de bata blanca que decimos, ¿no? De tener ahí un médico detrás que te está prescribiendo esto porque es bueno por esto y por esto, ¿no? Hay menos emoción, hay más racional, lo racionalizan más todo, ¿no? Es más objetivo. Esto es bueno por esto, vale, ok, lo compro. Me encaja en precio, ok, lo compro. Son estructuras mentales un poco distintas. Eso no digo que el español y que el italiano no piense, ¿eh? O sea, simplemente que nos lo llevamos un poco más a, pues si te encaja por los ojos, si tenemos un buen marketing y luego cuando lo pruebas ya sí que tomas la determinación de si es bueno, si es malo, pero probar muchas veces, a veces probamos sin ir un poco al detalle, ¿no? De Claro. todo. Sobre todo estas son las grandes diferencias. Y son buenas particularidades y yo creo que has ido comentando, ¿no? Un poco las tendencias de consumo y al final cómo localizar, en este caso, la marca. Lo que comentas de Alemania entiendo que es un poco el caso, ¿no? De 9 de cada 10 veterinarios recomiendan Dogfight Diet para posicionarte y que hablen de ti sin que hables Sí, tú, ¿no? o algo mucho, por ejemplo, una de las cosas que hacemos mucho, que va muy bien, que es el tema de los clientes. Por ejemplo, 9 de cada 10 clientes experimentan qué tal, pero sobre todo más que opiniones de clientes, como dices, temas científicos. Sí que es verdad que al ser una categoría muy nueva, Ujú. y tampoco tenemos mucho paper, mucho estudio científico avalado, etcétera, ¿no? Hay algunos, empiezan a salir algunos, tampoco hay tanto. Ahí sí que es verdad que te cuesta un poquito más. ¿Quieres hablar un poquito del producto? Sí. Comparadas, ¿no? Lo que suplantáis o lo que cambiáis, que son las pelotas de pienso marrón. Explica un poquito el concepto, que creo que al final es muy innovador como categoría. Pues nosotros básicamente lo que hacemos es tenemos 4 menús, el pavo, pollo, salmón y whey, y son ingredientes de verdad. O sea, utilizamos pollo, utilizamos verduras y lo picamos, lo amasamos, lo dosificamos en un paquete al vacío, lo cocinamos al vacío para que prevalezcan, o sea, se mantengan los jugos, los sabores y no pierda, porque a veces cuando cocinas el vapor saca mucho esta agua, ¿no? del alimento y mucho jugo y mucha grasita, ¿no? Evapora esta agua, ¿no? A esta humedad. Entonces, en este sentido, cocinamos al vacío para que se queden todos los sabores, jugos y todo dentro, y luego lo enfriamos y lo congelamos. Entonces, es una comida que, de verdad, que hacemos para los perretes, evidentemente completa y balanceada, ¿no? Nosotros nos regimos, la alimentación para mascotas se rige por la CEDIAF, la reguladora de qué parámetros nutricionales tenemos que cumplir. Evidentemente, pues esto lo cumplimos no solo Dogfight, sino todos, o lo deberíamos de cumplir todos, ¿no? Hablo por Dogfight, en Dogfight lo cumplimos los demás, supongo que también, porque si no no sería legal. Y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es, bajo un modelo de suscripción, introduciendo los datos del perro, pues le enviamos la comida mensualmente, ¿no? En función de si es un perro más grande, más pequeño, consume más actividad, o la raza, o si tiene alguna patología o lo que sea, pues intentamos ofrecer los menús acorde a ese perro, ¿no? Entonces, como decía un poco antes, empezamos con una prueba de 14 días, hay que hacer una transición, hay que ir mezclando, hay que ir dejando atrás el pienso y empezando con nuestra comida muy poco a poco, porque el pienso hace que tenga unas digestiones muy lentas y muy pesadas, incluso a veces les altera el pH y entonces al darle una alimentación tan natural de golpe a veces les puede hacer como un efecto rebote y pueden vomitar o tener diarrea, pero no porque sea malo, todo lo contrario, sino porque les estamos dando una cosa tan natural que a veces puede hacer este efecto rebote. Entonces hay que hacer esta transición y al cabo de 7, 14 días ya se le puede dar comida natural porque ya ha dejado atrás, bueno, se ha adaptado el sistema digestivo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues ya empezamos con un modelo de suscripción, lo enviamos una vez al mes o cada de mes, ¿no? Cada 4 semanas o cada 2 semanas en función del tamaño del perro para no congestionar congelador y nevera. Y es muy simple, enviamos la comida, se descongela, va a la nevera y lo puedes poner, darle un toque en microondas o dárselo frío o sacarlo unas horas antes y que esté templado. Se lo sirves cada uno como quiera. Hay gente que se lo sirve una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, esto en función de la rutina que tenga cada perro. Y al día siguiente, pues otra bolsita, ¿no? Y entonces así va hasta que acabas las bolsitas y automáticamente nosotros ya te lo cobramos y te lo enviamos. Y así sucesivamente. Entonces tenemos un departamento también de nutrición y de atención al cliente que te pueden dar soporte para cualquier duda del perro. También tenemos snacks saludables para poder pues jugar o Correcto. cuando llegas a casa dárselo y complementar ahí. Y este es un poco el modelo de negocio, intentar cuidar al perro, que dejen de comer el pienso, darle una alimentación saludable con ingredientes frescos y que percibes y a partir de ahí pues hacerlo fácil para el cliente, que no se tenga que desplazar, enviarlo a casa, lo enviamos a casa o donde sea y
y ya está, ¿no? Y ponerlo fácil para el perro y para el pet parent. Parece fuerte el tema de que la transición, ¿no? De comer pienso industrial a vuestro producto genere esta reacción por parte de, al final, de los perros, ¿no? O sea, Sí. yo no soy Ahí marketer, pero somos muy pesados. sí, un marketing heavy a nivel de, oye, cuál es la propuesta y cómo tu perro Sí. pues va a beneficiarse, porque es increíble, ¿no? Es como una desintoxicación natural, por llamarlo de alguna forma. Tal cual. Y además es uno de los problemas que tenemos en Dogfight, porque muchas veces no lo explicamos mucho, ¿eh? Por mail, en las cajas, con merchandising, si pasas por el flujo de los comerciales con el equipo comercial. Ujú. Pero hay muchas veces que la gente no lo hace. Ya, Y entonces dicen, "Hostia, le ha sentado mal Dogfight". ya, Sí, claro. o sea, ha sido Dogfight el causante de esa diarrea o ese vómito, pero porque las digestiones han sido tan pesadas que el perro tiene el estómago bastante castigado y le hace este efecto rebote, ¿no? Entonces somos muy pesados en hacer esta transición. A veces parece que te estés justificando y que lo malo sea Dogfight. Sí, sí. No, claro, es que partís desde, o sea, parte desde un punto muy por detrás, ¿no? De la salida, entonces, Correcto, claro, es correcto, que correcto. estás intentando avanzar. Qué Sí. bueno, qué bueno. En este caso, ya lo avanzaba, ¿no? Me hacía especialmente ilusión esta conversación porque en vuestro caso el perro es el usuario, pero digamos, la persona es la que decide apostar por Dogfy y es la que al final paga, ¿no? Es el decisor. ¿Qué cambia eso en cómo vendes? A ver, yo te tengo que decir una cosa, ¿eh? Lo podría aquí sacar pecho y hacerlo muy complejo el discurso, pero realmente tenemos un producto muy diferencial. Entonces es muy fácil de explicar Dogfight. O sea, pasas de una pelota marrón que va en un saco de pienso a una despensa a una comida que evidentemente ves pues todos los ingredientes. Y como producto es muy fácil. O sea, creo que lo único que hay que discutir sobre el producto es si es completo y balanceado, ¿no? Pero eso es obviamente, eso obvio lo hacemos porque es regulación, ¿no? A partir de aquí el producto es como muy fácil de vender. Entonces lo que hay que vender es el precio, que ahí es donde está el pain point, ¿no? Que realmente nosotros tenemos un precio elevado comparado con Ujú. los demás, obviamente por nuestros ingredientes y por el servicio que ofrecemos y porque va fresco y demás, ¿no? Es una calidad muy elevada comparado con el pienso. Acostumbra a ser el doble de lo que vale el pienso si es un pienso relativamente premium. Si le das un pienso muy, muy, muy barato, evidentemente pasamos a ser bastante más caros, igual 3 o 4 veces. Pero si le das un pienso relativamente premium, somos entre 1,5 y 2 veces el precio, ¿no? Y sobre todo el pain y entender un poco cómo funciona a nivel operativo, ¿no? De, oye, te lo envío, lo tienes que poner en el congelador, en la nevera, descongelarlo, ¿no? Y este tema, ¿no? Una vez lo entiendes y ves el producto y lo feliz que está el perro, es que te quedas, o sea, no marchas. O sea, nosotros tenemos churn y la gente se va por dos cosas, por precio, obviamente, Ujú. y segundo, por un tema de operativo. De personas que por lo que sea son muchos en casa y el piso no es muy grande y no pueden tener un arcón para poner en el congelador nuestra comida, y entonces tienen mucha comida congelada y no les caben, entonces se tienen que ir a latas que van a despensa. Acostumbran a ser estos dos pain points, no porque no guste la comida o no sea buena, ¿no? Precio y un tema operativo. Si te encaja el precio y te encaja la operativa, Dogfy es la mejor solución para tu perro, porque te lo ponemos fácil como pet parent, ¿no? Entonces tú lo ves cómodo porque al final te lo estamos enviando, no tienes que pensar y demás. Y luego el perro pues lo ves feliz y además es que se ve mucho en las heces, son más compactas, menos olorosas, hace menos cantidad. Es que se ve rápido el pelo también, el aliento. Con 2 o 3 semanas de Dogfight ves los resultados. Por eso te decía al principio, Raúl, que los resultados o el producto habla por sí solo. Rápidamente el word of mouth, ¿no? El awareness, el boca a Claro. oreja, Sí. le hace que la gente venga a ti rápido. Hostia, qué pelos, hostia, qué cacas, o qué come tu perro, pues come Dogfight y esto y lo otro, y rápidamente la gente lo prueba. Entonces tenemos también un sistema de afiliación, ¿no? De recomendados, Ujú. Member Get Member, que tiene cada cliente un código que ofrecen un 20% de descuento. Entonces si consigues 5 personas que comen Dogfight que vienen a través de tu descuento y se quedan, tienes un 100%, ¿no? Ah, muy Entonces, si bien. traes una persona Buenísimo. y está, tienes un 20%. Si tienes 2 personas que están, es un 40%. Si consigues 5, tienes un 100% de descuento siempre que estén. Si se va uno, porque cambia o se muda de país o por lo que sea, o el perro ha fallecido o cualquier cosa, lo pierdes, entonces consigues otro más y vuelves, ¿no? Entonces tenemos esto que también hace que la gente lo explique más. Más allá que el producto es muy bueno y ya se vende solo y la gente ya habla del producto, también hay esto que hace que la gente, pues, el pain del precio, pues lo pueda bajar, ¿no? O pueda intentar tener un precio más ajustado a razón de utilizar este sistema de afiliación de Member Get Member. Está muy bien pensado porque al final es eso, es quién mejor que alguien que ya utiliza el producto para recomendártelo, por lo tanto tienes ahí un motorcito virtual de ventas externas que al final es tu propio cliente, por lo tanto es súper escalable. Correcto, Qué bueno. correcto. Sí, sí, sí. Hablando un poquito de la industria, ¿no? Aquí hablamos también de mitos, ¿no? Intentamos romper pues, ciertas premisas que hay en industrias. En vuestro caso, ¿cuál es el mito número uno de la industria de pet food que te gustaría destruir ahora mismo? Pues justamente es nuestro propósito. O sea, el mito número uno es que el pienso es la mejor comida para el perro. O
sea, al final, es que esto viene de hace muchos años. Las universidades que estudian veterinaria, que se estudia veterinaria, los financiadores son las empresas multinacionales del pienso, ¿no? Entonces, incluso los laboratorios son, bueno, no pagados, pero sponsorizados de alguna manera por estas empresas. Y al final, pues, te explicaban en la carrera pues que si tiene un problema hepático le tienes que dar el Hepatic, o sea, de Hills, por ejemplo, o de alguna marca en concreto, en Ujú. función de qué universidad esté ahí el logo, ¿no? Si tiene un problema renal, pues dale el renal de Hills, si es que en esa universidad está Hills, y si está Royal Canin, pues Royal Canin o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es una cosa más de la vieja escuela, sí que es verdad que los nuevos veterinarios, los nuevos nutricionistas, los nuevos ATVs, ¿no? Que son auxiliares técnicos veterinarios, sí que están entrando ya en una nueva ideología, por decirlo de alguna manera. Ellos, obviamente, es que esto viene muy de la humanización, ¿no? Y al final, pues si los humanos estamos cuidando cada vez más, estamos haciendo cada vez más deporte, se fuma menos, se bebe menos. El otro día hablaba con un directivo de MAU de Madrid, dicen que ya se vende mucha menos cerveza. Y no paran de salir cervezas 0,0. El otro día vi una con probióticos. Es una nueva categoría de producto que tienen Sí, que... tal cual. Entonces, la gente se está cuidando más, eso es una evidencia. Entonces, si el perro lo estamos humanizando y el humano cada vez se cuida más, al final llega un momento que te cuestionas qué le das al perro, ¿no? Es Claro. así de simple. Entonces, a partir de ahí, sobre todo el mito número uno es que el pienso es la mejor alimentación para el perro, porque nuestra comida también es completa y balanceada, los ingredientes no tienen nada que ver, los ves y al final es muchísimo mejor que el pienso. O sea, ¿qué es mejor que el pienso a nivel de ingredientes y de fresco y que es mucho más fresco? Eso es obvio. Ujú. Y a nivel nutricional, si cumples lo que hace la fedia, lo que te pide la fedia, pues también. Luego hay detalles, si tiene un perro una enfermedad, pues evidentemente estas empresas que tienen 600 productos, pues igual tiene una lata que va con una especie de medicamento o algo que acorde a eso en concreto, pues esa lata en concreto, si tiene pancreatitis, pues igual te va mejor para una cosa en concreto en un momento en concreto. Eso sí, pero como alimentación normal, en un estado normal del perro o como habitual, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que queremos romper como mito, pues es esto, y yo creo que lo estamos logrando, y la gente lo entiende, y eso es cómodo, eso es guay. Sí, sí, que al final con vuestra categoría y vuestro portfolio de productos cubrís el 99%, ¿no?, de la alimentación. Para casos más corner, pues sí que hay productos complementarios de otras marcas que puntualmente lo ayudan. ¿Cómo es un poco entrar con una marca nueva, crear categoría de producto nuevo, innovador, compitiendo, ¿no?, mano a mano al final con gigantes? Comentabas algunas de las marcas. ¿Cuál fue un poco vuestra punta de lanza para entrar sin ser uno más? Pues ser muy disruptivos. Nosotros en los ads normalmente hablamos mucho del pienso, ¿no? Sacamos un pienso con nuestra comida, lo comparamos, hacemos que un perro elija entre una comida y la otra. Ujú. Incluso al principio fuimos un poco más agresivos aún, ¿no? Haciendo marketing pero eso es para captar la atención, ¿eh? No porque no lo pensábamos, pero utilizábamos mucho el pienso, pues tirando una bolsa al suelo para captar la atención. Entonces hacíamos un primer plano con nuestra comida o hablábamos de los ingredientes. Y ahí sí que nos llamaron un poco la atención los lobbies un poco más de pienso. Y sí que es verdad que quizá éramos muy agresivos, ¿no? Ujú. Pero yo creo que se entendía y se entiende también sin ser tan agresivos, ¿eh? De que el pienso es una pelota marrón y que qué ingredientes lleva esto y los nuestros prácticamente le dices, si esto es menú de pollo, mira la foto, mira el vídeo, ¿qué lleva? Y pues lo ves, el pollo, zanahoria, el calabacín, la patata, no sé qué, y lo ves un poco todo. Entonces yo creo que esto al final, bueno, fuimos muy agresivos, nos hizo ser disruptivos, ahora seguimos siendo más agresivos, seguimos siendo agresivos y disruptivos, pero sin serlo tanto, ¿no? Claro. Sin Sí. denigrar quizá o sin golpear pues una bolsa o haciendo cosas que antes hacíamos para captar la atención en redes, ¿no? Sobre todo. Pero sí está claro, o sea, la competencia tiene que reinventarse y al final sí que es verdad que muchas empresas del mundo del pienso pues están o haciendo adquisiciones de empresas tipo de estas Ujú. o creándolas ellos mismos, porque al final no les queda otro y no les queda otra de intentar. O sea, yo no digo que el pienso vaya a desaparecer en 2 años, pero sí que es verdad que el pienso cada vez más pues irá dejando de estar en aquellas familias que estén humanizando el perro. O se van a ser muy premium o van a ser muy long tail para aquellos, pues para precios muy económicos, para personas que, pues para perros más en concreto, ¿no? Y la humanización pues está haciendo pues que se vayan mucho más a la comida húmeda, ¿no? A la comida de verdad.
Entonces por ahí irán los tiros. Al final un poquito el proceso, ¿no?, de transición generacional que están sufriendo muchas industrias. Yo, por ejemplo, estoy en la industria de los bancos, pues también hay una clara, ¿no?, tendencia. Todavía los bancos tradicionales aglutinan una gran base de clientes, pero están empezando a ver, pues eso, nuevas soluciones, nuevas alternativas que al final también lo que hacen es abrir el mercado y con propuestas y narrativa diferente, pues oye, Totalmente. esto igual es para ti y si no lo es, pues bueno, tienes la solución de siempre. Hay que convivir, pero no está de más que los nuevos, ¿no?, pues al final cambien un poco el mensaje. No sé si tenéis algún lenguaje que os hizo vender, palabras a lo mejor que elegíais o palabras que evitabais. La verdad es que no. Pues ya te digo, aunque hemos sido muy disruptivos, al final sí que es Ujú. verdad que al cabo de unos años, cuando nos hicimos grande y hacíamos bastante ruido, pues intentamos sacar palabras como, bueno, que hicieran pensar o que pudieran hacer entender de que el pienso es malo. O sea, la calidad del pienso es muy inferior a la nuestra, pero a Ujú. nivel nutricional cumple con lo que debe, ¿no? Entonces nosotros no podíamos utilizar ciertas cosas. Insisto, es muy obvio que el pienso es una pelota marrón y que los ingredientes y que no puede ser igual de bueno que una comida natural a nivel digestivo y a nivel tal, ¿no? O sea, las cosas son evidentes que tenemos los años para justificar que es mejor o peor, pues no. Igual que los humanos sabemos que un bollicao es menos sano que merendar fruta y quizá no tienes para tomar esa decisión o pensarlo, no tienes ningún paper científico que te avale que la fruta es mejor que el bollicao, pero tu intuición ya te lo dice, pues es un poco lo mismo con Dogfight, ¿no? A veces pues no hace falta decir tantas cosas negativas del pienso, sino más allá hablar de tu producto como es, ¿no? Porque se ve muy fácilmente de que es como poner un bollicao y fruta al lado. Oye, ¿cuál que es lo mejor para merendar? Otra cosa, no te digo que te tomes un bollicao puntualmente, pero cada tarde un bollicao, pues seguramente no sea Recomendable. lo más Sí. recomendable, correcto. Pues lo mismo un poco con el pienso, ¿no? Y la diferencia es que los humanos no comemos, desayunamos y cenamos un bollicao. Porque un bollicao, pues otra cosa, ¿eh? No es que tenga nada en contra, de hecho a mí los Sí, lo bollicaos mismo puedes poner me encantan, Coca-Cola o puedes al final cambiar tal cual. el producto X y Z. Pero sí que es verdad que al final dices, pues oye, pienso come, perro come pienso, desayuna y comida y cena, o cada día, entonces realmente sí que es verdad que si le estás dando una vez puntualmente el pienso no pasa nada. Ujú. Pero es que tampoco es un bollicao, porque el bollicao al final, o estos productos al final sí que son como un producto puntual de disfrute, ¿no? En un momento dado, porque tiene azúcar y al final, pues a nivel de palatabilidad, de gusto, pues el sabor, pues acostumbran a gustar, igual que la Nutella o la Coca-Cola y estas cosas, ¿no? Pero lo haces muy puntualmente. Sin embargo, el pienso tampoco lo puedes hacer puntualmente, porque a la que le das nuestra comida es que el pienso no lo quiere. O sea, no es como un poco el premio de Sí, no es Coca-Cola o del crepe o de lo que sea, ¿no? Que dices, oye, pues te lo tomas puntualmente. Ya ves que una vez pruebe Dogfight ya no va a querer puntualmente el pienso, ¿no sabes? Entonces, sí, es sí, así, lo reemplaza. lo reemplaza, tal cual. Sí. Comentabas de que encontrasteis un playbook para crecer. A la hora de entrar al mercado, ¿cuál fue ese primer canal? Pensando un poquito más de, oye, lo que os dio tracción real y por qué crees que funcionó ese primer canal. El primer canal fue Ads, porque es la única manera casi de enseñarte al público y algún influencer, pero empezamos con Ads. Y a partir de ahí empezamos a captar primeros clientes, empezamos a captar leads y con que realmente éramos lentos creciendo al principio porque no teníamos tanto dinero, entonces haciendo ads pues realmente lo que teníamos era que no teníamos tanto volumen de ventas, entonces decimos, hostia, tenemos aquí un montón de leads con teléfonos, voy a llamar para aprender. Además fui yo el primer comercial, ¿no? Y llamar y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no compras? ¿No? Y entenderles. Hola, que estoy hablando con el dueño de Pluto. Sí. Oye, simplemente saber qué raza es que está comiendo. Sí, pues está comiendo pienso, no sé qué. Y ahí entendí que haciéndole una pregunta de si se lo comía bien, Ujú. podía hacerles detectar su problema, ¿no? Entonces, ¿se lo come bien? No. Entonces les decía, pues normal, porque el pienso tiene químicos, aditivos, conservantes, es un ultraprocesado, nosotros somos la otra cara de la moneda, frescos, naturales, tal. Si me decían que se lo comía bien, decía que raro, porque el pienso tiene muchos químicos aditivos. Entonces, me dijeran si se lo come bien o no, les hacía cuestionar de que el pienso pues, no era lo mismo que nosotros. Y a partir de ahí, la gente, al tener un precio de 14 días con una promoción, y ser un precio, el de la prueba, bastante bueno, pues lo probaban. Y ahí es donde empezamos a detectar de que había una palanca muy importante llamando y haciéndoles esta reflexión para que lo probaran y dándoles un descuento en la prueba. Entonces, una vez lo pruebas, insisto, o hay un tema de precio o de logística en casa, de congelador, etcétera, o es que él te quedas, porque es que la comida es muy buena y lo ves. Y aquí en este tipo de primer contacto, ¿no? Al final entrabais con la parte emocional de, oye, de cómo reaccionaban cuando les decías el nombre del perro, que entiendo que lo conocíais por algún formulario que habían
Formulario rellenado, de la página web. Ahí introducían raza, edad, el ¿vale? nombre, actividad, si tiene alguna patología, mail y el número de teléfono para ver su plan. O sea, ahí si compraban, pues perfecto. Eso sería ideal, que es un cliente, pero si no compraban te quedabas como lead y a partir de ahí te llamábamos, ¿no? Oye, que pues empezábamos el pitch que te he comentado y a partir de ahí pues intentamos que viera que tenía un problema y nosotros una solución. Hablamos del primer canal que traccionó. Hoy en día, ¿cuál es el canal más eficiente que tenéis? Es que es un conjunto de todo. Realmente el más eficiente sigue siendo el de ventas, el de El de call ventas. center, porque al Ujú, final pues vendes mucho, ¿no? Y te hace el 50% de las ventas entran por sales. ujú. Depende del país, ¿eh? Hay algunos países que menos. Evidentemente en España empieza a bajar bastante porque ya tenemos un awareness importante, entonces entra mucho directamente ya recomendado porque ya nos conocen, ya saben lo que es, no hay tanto que explicar, pero siguen entrando. Más o menos si te tengo que hacer un blended es un 50-50. 50 venta directa y 50 por comerciales. ¿Y algo que no escala en pet food? De los experimentos, test y pruebas que habéis hecho. Hicimos una prueba, que esto siempre digo, siempre lo explico. Al principio quisimos crecer mucho y dijimos, si tanto les gusta cuando prueban cuando hacen la prueba, vamos a regalarlas. Entonces al final es infinito, ¿no? Porque al Ujú. final todos los que tienen perros querrán probarlo. Nadie que no quiera probar una cosa que prácticamente es gratis y veas que tenga sentido. Porque al final es una comida mejor. Y fue un desastre. La gente no le da valor al producto, no hacían la transición, se lo daban como si fuese un topping. Incluso hay gente que lo revendía. Sí, la palabra gratis al final, especialmente en España, es peligrosa. Muy peligroso. Entonces esto fue un fracaso. Hicimos como en 2 días, hicimos como 600 pedidos, que ahora es poco, ¿eh? Pero en ese momento nos colapsó Ujú. y tuvimos una retención muy baja. Entonces esto fue un desastre. Bueno, la avaricia rompió un poco el saco. Esto fue un ejemplo de ahí, ¿no? Fuimos avariciosos de intentar crecer mucho y regalando esto, pues, que es meter más clientes en el saco y a partir de ahí crecer y teníamos que seguir creciendo, pero más lentos, acorde a la velocidad que iba la empresa. Y Claro. ahí fue una promoción bastante desastre. ¿Qué tardasteis en descontinuar ese experimento? Nada, días. Días. Primero que nos colapsó. 2 días o 3 nos colapsó la empresa. Y entonces ya tuvimos que pararlo ya solo por colapso. Y a partir de ahí hicimos un análisis de la retención después de estos 14 días de prueba y fue un auténtico desastre. Ujú. Es que se filtró luego también me acuerdo, es que no me acuerdo muy bien si se llamaba Choyómetro, creo, y era una página web, chollos, obviamente, y ahí la gente es muy oportunística, ¿no? Entonces la gente, bueno, hacían pedidos, pero hacían igual 3 pedidos, luego lo tuvimos que capar por dirección, pero entonces lo enviaban a la dirección del vecino. Un show, Sí, que igual un desastre. te estaban ordenando comandas gente que no tenía ni mascotas. Sí, o al tío, hostia, no me deja poner el mismo correo. Bueno, pues pon el del tío, el de aquí, el de allá. Bueno, fue un auténtico desastre y a partir de ahí nos colapsó tanto que dejamos de hacer estas promociones tan heavies porque no tenían sentido. Ujú. Bueno, un poco made in Spain, ¿eh? Esto. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Gonzalo, te propongo una lista de preguntas rápidas, un poquito para cerrar esta charla. ¿Te Súper, parece? súper. 2 o 3 aprendizajes que alguien que nos esté escuchando pueda utilizar para lanzar una marca nueva en una categoría dominada, en este caso por gigantes de la industria. Tener un producto muy diferencial y que la propuesta de valor se vea y contratar a gente mejor que tú. Un canal que creas que está sobrevalorado. Meta. Neta. O sea, ads hay que hacerlo muy bien, si no Ujú. es muy caro. Una métrica que miras cada semana. CAC, cada día, el coste de adquisición del cliente. La peor recomendación de marketing que has escuchado. Trabaja con influencers. Y un superpoder que tiene Gonzalo y que le sirve en su día a día. Creo que tengo visión en ver cosas. Tengo un poco de intuición Ujú. en intuir oportunidades. Total. Pues Gonzalo, hasta aquí llega la charla. Muchísimas gracias por animarte a pasar por el podcast, porque ya te digo, era un tema que todavía no habíamos tratado y creo Gracias que a eres la ti. mejor persona para cubrirlo con lo que has construido en Dogfight Diet. Gracias a ti, Raúl, y oye, enhorabuena por la iniciativa de traer gente para poder explicar casos a emprendedores y a no emprendedores para que puedan aprender y darle a la cabeza, crear valor. Gonzalo, si alguien quiere saber más de Dogfight Diet o quiere escribirte, contactarte, hacerte alguna duda, ¿dónde puede seguirte la gente? Pues clientes en dogfighdiet.com Ujú. y personas que quieran hablar directamente conmigo, pues por LinkedIn. Sí que es verdad que hoy en día LinkedIn se ha vuelto bastante spam, pero por ahí sí hay gente un poco. Me voy leyendo muy puntualmente, pero por ahí. Perfecto. Pues dejaremos los detalles en la tarjeta, si te parece. Muy bien, Raúl. Gracias, Gonzalo, por Muchas pasarte. gracias. Un Un abrazo. abrazo. Hasta Chao. luego.